Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Hoy voy a hablar sobre mi paso por cómo he estado yo con el tema de la fe, ¿no? ¿Y qué significa para mí la fe, no? Yo tenía muy malas notas, suspendía, salí del colegio del Joife bueno, en una etapa difícil de mi vida, y tuve que abandonar la capital porque no me encontraba a gusto, no estaba a gusto, y decidí irme a un internado. Y ese internado fue el que me abrió las puertas para la educación, para estudiar, para aprender, para estar con compañerismo, para disfrutar, ¿no? Y hoy en día no entiendo lo que significó, ¿no?, la vida, mi vida, sin este gran colegio, y donde pude aprender muchas cosas. A lo largo de todos estos años, mi fe, yo decía, bueno, es que no quiero ir a misa. Todos los domingos había misa, los que nos quedábamos internados, ¿vale? Yo fui un verano para probar 3 meses, para unos cursos intensivos de 3 meses, y al final de este método, yo dije que quería quedarme en el colegio, que quería estar en el internado. Me hicieron la entrevista y me asignaron un número, ¿vale? El 56D, que eso lo recuerdo toda mi vida. Empecé por sexto, séptimo y octavo. Estuve 3 años de mi vida entregado a este colegio porque me gustó. Yo volvería a repetir en este colegio. Un colegio donde había unos horarios, había unos hábitos, ¿no?, para una disciplina, ¿no? Y a partir de ahí, en este colegio diocesano, ¿vale?, en la Sagrada Familia de Sigüenza, que os presento ahora, yo aprendí lo que significaba, bueno, la fe, ¿vale? Porque yo aprendí muchas cosas, ¿vale?, de este colegio. Este colegio me dio algo que no hubiera podido aprender si no hubiera estado dentro de este maravilloso colegio. Teníamos un orden, una sala de estudios, una biblioteca, teníamos esas son las Ursulinas, teníamos la iglesia, donde íbamos a la iglesia, teníamos el comedor, donde íbamos a comer, teníamos la sala de teatro, ¿vale?, abajo. Teníamos también la sala bueno, antiguamente había también era guardería y colegio, ¿no? Y bueno, ¿qué significó mi colegio? Mi colegio me dio fe, ¿vale? Mi colegio me dio estudiar, me dio aprender, me dio muchas cosas que no entendería hoy sin nada, ¿no? Yo cuando llegué un día, ¿no?, bajamos al comedor y si no estabas a la hora, a las 7 o las 8 de la noche, cerraba las puertas para cenar, ¿no? Entonces, así que hay que bajar las escaleras y ahí estaba el comedor. Aparte de eso, era un colegio muy disciplinado, ¿vale? Un colegio donde el patio era, si nos sentimos, estos son aulas, ¿vale? Esto todos son aulas. Detrás de aquí, si me meto por aquí, detrás de aquí está el patio del colegio, dividido en 2 secciones.
se sube a las habitaciones que son estas, ¿vale? Y aquí estaba el despacho de don Vicente, el fundador del colegio, que tuve el gusto de conocer y ayudar pegando sobres cuando era pequeño, ¿no? Cuando yo estaba, porque a mí lo que me gustaba era ayudar en todo momento. Pero cuando terminas del colegio, te das cuenta de que tu vida es mucho más que eso. De que tu vida, ¿vale? Aprendes a valorarte, aprendes a quererte, aprendes a respetarte, aprendes a querer llevar la fe, ¿no? Y yo al principio quería meterme como... Quería coger los... Yo quería postular para meterme en el... Enfrente estaba el seminario, ¿no? Y digo, bueno, y yo después de meditarlo durante 4 años, decidí que no quería estar... yo no sentía esa llamada a estar en el... dentro dentro de una fe extremada con dogmas y demás. No era lo mío. Yo quería vivir la vida desde otra postura, ¿no? Desde ayudar a los demás, porque yo me di cuenta muy pequeño, tenía yo por entonces 16 años, me estudié en otro colegio, ¿vale? Ya salí de allí, me apunté al FP Barajas, ¿vale? Para estudiar electrónica, también estuve en el Magnus también, y estudié FP, electrónica y electricidad. Y lo dejé porque no me llenaba. Luego empecé a tocar el tema de la fotografía, empecé mis primeros pinitos con la fotografía, a retocar, y era lo que más me gustaba, ¿no? ¿Pero qué era? Aprender a expresarme, ¿no? Con la fotografía. Y ahí empieza mi momento de fe, mi momento de querer enseñar lo que yo veo, lo que me gusta, ¿no? Entonces, yo, por esa época, elegí, bueno, yo también iba a grupos bíblicos, ¿no? Para aprender lo que era la religión, ¿no? Yo estuve en los grupos de junior lo primero es para la primera comunión, ¿no? Ese fue el primer momento donde yo tomé contacto con la fe cristiana. Y yo me dije, digo, esto me gusta, pero no me gusta el tema tanto de rezar y de orar y demás, ¿no? Aparte de eso, yo creo que la fe es libre, ¿no? La fe hay que vivirla desde que si sientes la llamada, ¿no? Y yo la llamada la he sentido muchas veces, ¿no? La siento. Y lo que yo os digo es que yo me confirmé, a pesar de que la vicaría, ¿vale? El vicario no quiso que la que nos estaba guiando para, para confirmarnos en nuestra fe, estuviera con nosotros, ¿no? Es decir, que la quitó. Y entonces ahí yo me di cuenta de que, ¿qué es la fe cristiana? Cuando quitan a una persona que te está guiando durante 4 años para confirmarte que tú quieres decir sí al Señor, ¿no? Sí a Cristo, ¿no? Y me dije yo que, bueno, pues yo me quise confirmar, me confirmé, dije que sí a mi confirmación, dije que sí. Pero yo luego decidí apartarme de lo que es la fe, ¿vale? Porque yo entendí que eso no era bueno. Y volvió a mí después.
Cuando me tocó ir al servicio militar, ¿no? Estaba yo solo, ¿no? Y estando solo en oración, ¿no? Hablando yo conmigo mismo, ¿no? En silencio. Estaba preguntándome cosas, ¿no? Y estaba escuchando los mensajes que me mandaba, ¿no? Y los mensajes que me decía era, no es lo que estás viendo, es que está dentro de ti la fe. Y la fe se volvió testimonio. Se volvió testimonio el día que, bueno, me vine después, terminé el servicio militar, vine y estuve haciendo fotografías a gente que se iba a confirmar, ¿no? También, ¿no? Yo tengo amigos y amigas que han hecho la confirmación conmigo. Estuve en una iglesia haciendo fotos hace muchos años y en una confirmación que se convirtió en boda, la primera como una confirmación, primero se confirmaron y luego se casaron, me invitaron a la boda. En una reunión de grupo que hubo, nos hicieron pedí que me hicieran la imposición de manos. Y ahí no pasó nada, ¿no? Pero donde yo sentí la llamada es con Wojtyla, con el Papa Wojtyla, Juan Pablo II. Y le vi a Juan Pablo II y me llenó de fe. Yo en mi casa nunca había entrado en una Biblia, de verdad. Y entré en una Biblia porque yo encaraba, era un mes de abril que yo encaraba una cosa muy, muy desagradable, ¿no? Y me fui a quien conocía, un pastor, un cura que yo conozco, y le pedí qué podía hacer, ¿no? Y me dijo, ten fe, todo irá bien, ¿no? Y tuve fe, salió todo bien. Y desde entonces todo eso me cambió, ¿no? Después, volví a hacer mi otra confirmación, ¿no? Me hicieron una confirmación de la imposición de manos, de yo acepto a Cristo. Y yo desde que lo hice, siempre noto señales, ¿no? De Jesucristo, de Cristo, ¿no? O de Dios, ¿no? Que está en nosotros, ¿no? Pero yo vivo la fe de otra manera. Vivo la fe con los demás, vivo mi catolicismo, lo vivo ayudando a los demás, ¿no? Y para mí la fe fue la búsqueda de los templarios, ¿vale? Buscando el grial, ¿no? Y el grial, encontré el grial, ¿no? El grial es la sangre de Jesucristo, la sangre, y es la descendencia de Cristo, ¿no? Lo que yo creo. Es la descendencia y linaje de Jesucristo. No es una copa, porque yo estuve buscando mucho qué es el cáliz, ¿no? El cáliz sagrado, ¿no? Voy mucho a Valencia a ver el cáliz del milagro, el cáliz de Valencia, el Santo Cáliz. También he ido a Cebreiro con el cáliz del milagro, ¿no? Y aquí os tengo que decir que en el 1999 volví
a tener esa llamada de fe, porque yo me hice el camino por primera vez, ¿no? Yo salí porque salí una tarjeta RT 2000, ¿no? Y valía dinero. Me posté con mi padre a que si yo lo hacía, me la regalaba, ¿no? Y al final no fue el camino. No fue la tarjeta la que me llenó, sino fueron las personas que me encontraba a lo largo de ese camino de Santiago. Y me lo volví a hacer una vez. Llegué. Estando en Villafranca del Bierzo, y yo estaba malo tenía una herida, ¿vale? En las piernas, una quemadura de 3er grado que me dijeron que no podría caminar en una semana. Decidí hacer el camino. Y lo hice. Llegué a Santiago. Cada vez que pasaba por cualquier sitio, por el bosque, por el camino, veía esas tonalidades de verde. Me paraba en los arroyos antes de cruzar los puentes y escuchaba el trinar el canto de los pájaros. Escuchaba el aleteo de las hojas. Escuchaba cómo fluía el agua. Y yo lo que dije fue, tengo que continuar porque tengo fe. Y yo durante el camino ya no pensé en el objeto que inicialmente me iban a regalar, ¿no? Eso quedó descartado. Desde entonces, para mí el camino de Santiago es algo de fe, ¿no? Es algo que me llena para... yo sé que puedo escuchar, cuando estoy en silencio, escuchar la voz, ¿no? Hablar con él, ¿no? Cuando he estado malo subiendo una vía en Villafranca del Bierzo, subiendo hasta Cebreiro, tuve una experiencia que ya la comenté y escuché la llamada de continuar, Mariano, continúa. Y encontré lo que buscaba, ¿no? No me dejó y no me abandonó. Yo creo que, y pienso, y sé que Él está ahí. Él te escucha. Pero tienes que dejarte de historias, de no, como lo puedo expresar, de no dejar que te hable, ¿no? No es tu conciencia, es Él. Hay algo y no es tu conciencia, es Él. Es tu fe, es tu guía espiritual, ¿no? Como se puede llamar, ¿no? A lo largo del tiempo he buscado a los templarios, ¿no? Y cada vez tengo más fe. Cada vez creo más. Salgo al camino. Comparto. Hablo. Dialogo con la gente. Pero a veces estoy en el camino y voy solo. Unas veces hablo con la gente y otras veces no digo nada, ¿no? Me callo. Pero para que no me interrumpan nada, yo no voy con los cascos puestos todo el día. Escucho una música que es la que me introduce a mí para empezar un camino. Pero después me paro, medito, me pongo a orar, a pedir.
como cuando subí al santuario de Santiaguiño do Monte en Padrón. Fui la primera persona que cuando llegué me abrieron la iglesia para ver el Pedrón, ¿no? Donde se dice que la barca de Santiago amarró, ¿vale? Y subí por fe al santuario de Santiaguiño do Monte, ¿no? Para mí, también estuve viendo la casa de Rosalía de Castro, que está muy bien, en Padrón. Me dejé llevar por el corazón, ¿no? Y me dejé llevar. Después, pensando, ¿no? Lo que yo había vivido. Cuando tengas un momento de debilidad, Dios está conmigo, ¿no? Tengo fe. No me deja, no me abandona. Sigue conmigo. Y hoy sigue conmigo, ¿no? Yo cuando hago el camino, me gusta escuchar a los demás sus cosas, ¿no? No me gusta ir con grupos grandes, ni con grupos, porque no me permite orar. Para mí orar, para mí meditar, para mí estar en silencio, ¿no? Y voy a un paso. No sé, si llego a 10 kilómetros, llego a 10 kilómetros. Si llego a 20, hago 20, ¿no? Pero para mí no es, el camino es hacerlo, lo hago y ya está, ¿no? En este último camino que hice hace poco, me dio un dolor de espalda que me dejó doblado y escuché la palabra de Dios, que es, escuché a Dios, me di cuenta de que tenía que parar de caminar hasta pasados unos días. ¿Pero por qué? Porque lo que quería Dios para mí era que viera muchas cosas, ¿no? De que estuviera viendo, porque pasamos por los lugares y yo siempre me paro a ver, ¿no? Pero esta vez fue más crítico conmigo. Casi no lo cuento, porque casi me quedo tirado en el monte, en un cruce, y me encontré en un poste en el kilómetro 232 cuando iba a cruzar, y ojalá hubiera un teléfono de un taxi, ¿no? Para poder llamar y que no me encuentro bien, ¿no? Y encima del mojón, ¿no? 232, ¿no? Del Camino de Santiago, estaba un papel, ¿no? Una cosa que ponía Taxi Luis, número. Yo no sabía. Dime qué es casualidad. Me pasó de Manjarín hasta el 232, kilómetro 232, me bajé por una zona donde mi primer camino no pude porque tuve una herida de quemadura de tercer grado, no pude caminar, me bajé por ese monte porque quería superar ese reto, ¿no? Esa cosa personal que yo tenía. Y escuché la palabra. Eso me vino porque yo sentía necesidad de hacerlo, ¿no? De terminar por ahí, ¿no? Y me dijo, tú no estás bien, ¿no? Yo
iba mal equipado, ¿no? En este camino, ¿no? Quería, lo hago ligero, tal, ¿no? No, y al final, en ese mojón 232, había varios ciclistas que se pararon para hablar conmigo, esperaron y me ayudaron también, gracias a ellos. Si me estáis viendo, gracias también, padre y un hijo, muchas gracias. Pero lo que quiero decir es que la fe no se debe de perder. Digo, bueno, yo ya dije, digo, bueno, si me tengo que quedar aquí, me quedo. O sea, si me tengo que morir, estoy preparado, Dios. Si tengo que morir aquí, pues muero, pues me muero aquí, ¿no? Y crucé, porque vi el cruce, porque yo deseaba salir, ¿no? De ahí, ¿no? Y vi el cruce. Y en el mojón vi que es ahí donde están las antenas después de Manjarín, bajas por Manjarín, Foncebadón, Manjarín y bajas. Y hay un cruce donde se sube a las antenas, ¿no? Y en ese mojón estaba el teléfono en naranja que ponía Luis. Eso es maravilloso, porque yo llamé y digo, estoy en el acebo. Ah, vale, bajo y luego subo por ti. Fantástico, porque yo ya no podía más. En Ponferrada comí con dolor, ¿no? Y estuve mal, ¿no? Estuve mal unos días, ¿no? Al día siguiente me fui al hospital, me atendieron súper bien, me pusieron para el dolor, me dijeron que no caminara en 5 o 6 días, y no caminé, ¿vale? Ya había hecho el camino muchas veces, ¿no? Llevo 18 veces haciendo el camino. Pero ese camino me llevó a un lugar de Ponferrada, que estuve viendo el castillo de Ponferrada, que estuve comiendo en un lugar que comí muy bien, en un restaurante al lado del castillo, en un lateral del castillo. Y yo ya al día siguiente me fui al hospital, a la seguridad social, al hospital, ¿vale? Me pincharon me pincharon el diazepam, ¿vale? Y me mandaron unas pastillas para el dolor, ¿no? Luego también me aconsejaron que comprara una faja para la espalda, ¿no? Y yo ya dije, digo, bueno, me tengo que parar. Me cogí el autobús y me fui al día siguiente me fui a Villafranca del Bierzo. Allí estaba la fiesta y había algo que me llenó mucho, ¿no? Que era el Museo de la Hospitalidad, ¿no? Cómo se representa en el arte la hospitalidad. Y me fui a verlo. Dejé mis cosas y me fui a verlo. Yo conozco Villafranca como la palma de mis manos, ¿vale? Porque lo he ido muchísimas veces en mis caminos. Y luego ya, bueno, pues me fui, ¿no? Me caminé, ¿no? Caminé esos kilómetros. Y andé por donde yo conocía, donde estuve, y me animó a seguir que la hospitalidad es quién te recibe, cómo te habla, a quién hablas, con quién ves las cosas, con quién compartes, quién te ayuda. Y una cosa, y luego el arte, de cómo la hospitalidad de los peregrinos, ¿no? De la gente, la hospitalidad en las obras de arte, ¿no? Yo me cogí una visita guiada y aprendí mucho de esta visita.
Y yo me fui al día siguiente a Cebreiro, ¿no? También cogí, vi a personas que conocía y me cogí el taxi para arriba, ¿no? Porque yo no podía caminar. Yo es que no podía caminar, no podía. Al día siguiente sí que caminé. Caminé hasta un sitio donde me dije, hasta aquí puedo, hasta el alto de donde yo me había propuesto. Eran 12 kilómetros y allí me paré. Luego quedé con mis amigos en Triacastela y comimos en un sitio de Triacastela, ¿no? Y eso es bonito verlo, bonito recordar, porque la fe mueve montañas, la fe. Y lo que yo quiero deciros es que yo cuando al día siguiente de estar en Cebreiro, el día ese que llegué a Cebreiro, fui a la misa de peregrino, conocí a Ana y me dijo que me abriera un WhatsApp, no, un Instagram, ¿no? Y yo dije, no, yo no quiero, me lo abrí, pero luego al cabo del tiempo, perdona Ana, pero es que no he podido continuar con el Instagram porque no me hace perder el tiempo, me hace no pensar en mi fe. Yo le grabé un clip, ¿no? Para ella, ¿no? Me llevé unos micros de Rode, me llevé las cosas y le grabé. Subí al donde más o menos me quedé tirado. Y luego fue maravilloso porque vi también el primer albergue donde yo me alojé, yendo con Aldo Algeretti y con un jugador de fútbol que jugaba en la selección española, ¿no? Hace ya muchísimos años, muchos años. Y aquello me llenó de fe, me llenó de humildad, me llenó de cariño y recordé por qué hacía el camino, ¿no? Volví a mis orígenes. Y la fe es lo que me ha movido toda mi vida. Yo tengo fe, ¿no? Ahora he pasado un mal momento y sigo pasando un mal momento hasta que se solucionen las cosas, ¿no? Porque y ahora voy mejor, pero os recuerdo a vosotros que el prójimo, el que está al lado de vosotros, es el que importa, el que te pide agua, el que estás ahí y puedes ayudar a los demás. A veces tenemos la sensación de que se nos acaba el pensamiento, ¿no? Porque solo vemos lo negativo. Estamos pensando siempre en negativo, en polarizarnos, pero yo os digo, en verdad, os digo que os abráis a la gente, habléis con la gente, que no tengáis miedo, que la fe te va a hacer cuestionarte muchas cosas. Somos hombres, mujeres, niños, adolescentes,
Pero no hay que dejarse embaucar por la mentira, el engaño, la intolerancia. Y yo tengo sed del agua de vida. Tengo sed de entregarme a la gente. Tengo sed de compartir. Tengo sed de ayudar al necesitado. Tengo sed de... mi época de fotografía, yo digo, yo tengo un don, que es la fotografía. Voy a hacer fotografía porque quiero ayudar a la gente. Porque quiero que todo el mundo tenga mis fotos, aunque no gane. Y yo lo hice hasta que me pasó lo de los ojos. Y no es malo. Pero hoy estoy pasando un mal momento. Pero no es por la fe. Porque hay veces en la vida en que no podemos estar ni bien ni mal, ¿no? Sino que son baches en la vida, ¿no? Y vamos sorteándolos. Yo quiero deciros que a todos que hagáis el camino, ¿no? Vayáis al camino. Que caminéis. Que penséis, que reflexionéis, que meditéis. Que no tengáis miedo a decir que tú crees, que tú tienes fe. Que tú llevas a Dios dentro. Ojo, yo no suelo ir mucho a misa, ¿vale? Porque tengo un pensamiento de que no todo es el Vaticano, de que para mí el que está arriba es el que más vale, por encima del Vaticano. Y para mí estar así me vale. No tengo que ir a una iglesia para decir yo creo, para decir he visto esto, ¿no? He visto. Con este papa, Robert Prevost, o León XIV, como le habéis visto últimamente, la primera parte de su vida me gustó. Ha tenido mensajes buenos. Pero para mí no es el mensaje de Dios. Para mí no es ese mensaje. El mensaje que yo quiero deciros es que no está en una religión ni en una fe pura. Está en vosotros, en la hospitalidad, en cuidar de los ancianos, en cuando veis a una persona, ayudar. En cuando veis algo que no es justo, decirlo. Eso para mí es la fe y es ser humano y es ser comprometido contigo mismo. Porque el amor lo puede todo. Deus caritas est, ¿no? Dios es amor. La encíclica creo que fue de Juan Pablo II. Deus caritas est. También he leído las encíclicas que ha hecho Ratzinger, que yo sí me fui a ver a Ratzinger, porque el día que dijo lo de los templarios y Clemente V, que indultaba a los templarios de todo lo que habían hecho, yo quise ir para atestiguar eso. Y me gustó. La fe yo no soy fan de nada. Ni siquiera soy fan de mí mismo, ¿no? Pero sí que tengo algo que quiero compartir con vosotros, que es
no os olvidéis de que Dios os habla. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete a mi canal y dale like.